¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, tras la COP30, ¿qué sigue ahora? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Luis Mariano Rendón, abogado defensor de derechos ecológicos directamente desde Santiago de Chile. Luis Mariano Rendón, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre estos temas tan importantes para la humanidad. Luis Mariano, tu lectura por lo menos hasta el momento de la COP30. Bueno, la verdad es que desde la sociedad civil yo creo que existe un cierto escepticismo respecto de lo que puedan lograr los estados en las cumbres sobre medio ambiente. En atención a que siempre, desde que surge el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, allá estamos cumpliendo 30 años, ¿no? El año 95, ha habido una reticencia de los principales países responsables, de los grandes países industrializados, en avanzar. Pero en el último tiempo, los últimos años, eso se ha acrecentado por el influjo negacionista que existe respecto del cambio climático y que ha llegado al poder de distintos gobiernos. Quizás el caso más claro es el de Estados Unidos, ¿no es cierto?, con el gobierno de Trump. Siempre Estados Unidos fue reticente a asumir compromisos. Sin embargo, eso se ha acrecentado en el último tiempo y tenemos incluso en nuestra América Latina casos de gobiernos que entran en una posición derechamente negacionista respecto de las responsabilidades antropogénicas en el cambio climático. Ya creo que no hay mucha gente que niegue la existencia del cambio climático, pero las ultraderechas a nivel global están tratando de mantener la idea de que esto es como un ciclo natural que va y viene, digamos, y que lo que haga el ser humano no tiene mucha incidencia. Eso, desgraciadamente, está influyendo en algunos gobiernos también de nuestra América Latina. Entonces, en ese sentido, las perspectivas de esta cumbre desde la sociedad civil yo creo que no son muy altas, pero como contrapartida tenemos que está siendo presidida por un gobierno anfitrión, el gobierno brasileño, que es un gobierno progresista y que, pese a que también presenta algunas contradicciones internas, digamos, la presión sobre la Amazonía, Brasil ha tenido una posición relativamente avanzada en esta materia. ¿Tú recuerdas que el presidente Trump ya lo ha dicho en numerosas oportunidades? El cambio climático, sus palabras textuales, es un cuento chino. Dos preguntas en una. ¿Es un cuento chino? Y la segunda, ayer tuvimos oportunidad de entrevistar a un ambientalista defensor de los derechos de la naturaleza de origen indígena de Guatemala y nos decía, hay 1.700 lobistas en la COP30 defendiendo la energía fósil para que en definitiva todo siga como está. ¿Cómo respondes a las dos preguntas? No es un cuento chino. A ver, una de las cosas más importantes del convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático es que generó una instancia que se llama el panel científico, ¿no es cierto? El IPCC, este panel científico internacional, donde científicos de todas partes del mundo se congregan, entregan los antecedentes que cada uno de ellos ha ido obteniendo y arrojan conclusiones de consenso. Es, digamos, el mejor saber de la humanidad respecto del cambio climático a nivel científico. Y ese panel intergubernamental científico sobre cambio climático ha llegado a la conclusión irredarguible de que el cambio climático que estamos viviendo hoy día tiene un componente antropogénico esencial, que si bien es cierto, han existido sin duda en otras épocas de la vida del planeta oscilaciones climáticas importantes, lo que estamos viviendo hoy día está determinado por la gran cantidad
de gases de efecto invernadero que ha lanzado la humanidad desde la revolución industrial. Revolución industrial que tuvo su origen en los países hoy día industrializados. Entonces, el consenso científico no tiene dudas al respecto, pero es difícil combatir a aquellos que simplemente niegan, pues. Entonces no entran a la discusión con este antecedente o este otro, sino que sencillamente niegan todo en una perspectiva casi terraplanista, ¿no es cierto?, donde el debate racional se hace muy difícil. No es un cuento chino, es una verdad científica, es una verdad incómoda, eso es cierto, para los grandes intereses ligados particularmente a la extracción petrolífera, ¿no es cierto?, a los hidrocarburos, que no quieren ver mermado su poder, su inmensa ganancia en el mundo. No es un cuento chino, aunque hay que decir que China ha pasado a tener también una responsabilidad importante en esta materia. Hoy día ha pasado incluso a Estados Unidos en términos de aporte de gases invernaderos. Sería la única parte rescatable de lo que dice Trump, de la responsabilidad de China, una responsabilidad importante en términos globales, eso sí, en términos per cápita, la responsabilidad de China no es la principal responsabilidad del planeta, sino que sigue siendo, en términos per cápita, Estados Unidos el principal responsable de la crisis climática. Y, por cierto, estas industrias a las que yo te hacía referencia, las grandes industrias del petróleo y todos los intereses ligados a ello, invierten mucho dinero en lobistas para llegar a estas instancias internacionales, para rodearlas y tratar de neutralizarlas. Ese es el objetivo manifiesto, neutralizar este esfuerzo de las Naciones Unidas en este ámbito como en otros ámbitos también. Recordemos que hay en realidad una campaña a nivel global de las ultraderechas para atacar a las Naciones Unidas como tal, no solamente en el esfuerzo que hace en el convenio marco sobre cambio climático, sino que en todos sus órdenes. Recordemos que hay incluso una campaña para tratar de demonizar la Agenda 2030, ¿no es cierto?, que es la agenda que persigue algunos objetivos absolutamente básicos para el bienestar de la humanidad, que todo el mundo tenga agua potable, que todo el mundo tenga acceso a la educación, que no haya discriminación contra las mujeres, que por cierto se proteja la naturaleza y se detenga el cambio climático. Esas cosas tan básicas también están siendo atacadas, así que, por cierto, hay intereses muy fuertes que quieren neutralizar todos estos esfuerzos de las Naciones Unidas. Bueno, hay que decir que incluso acá en Chile tenemos candidatos presidenciales, estamos prontos a una elección presidencial el próximo domingo, que incluso plantean salirse de las Naciones Unidas, así como lo hizo el nazismo en los años 30, también hay algunos que pretenden abandonar este espacio. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que cuando se abandona un espacio multilateral, lo que impera simplemente es la ley del más fuerte. Y eso es lo que algunos pretenden que impere en las relaciones internacionales en el futuro. Si tú tienes que resumir qué ha pasado desde en los 10 años del Acuerdo de París a hoy respecto al tema del cambio climático, ¿cómo lo dirías? Yo diría que son fundamentalmente palabras, desgraciadamente, más humo. Aparte del humo de la quema de petróleo, tenemos el humo que sale de las COP, donde hay, en el mejor de los casos, buenas palabras, buenas intenciones, pero que finalmente no son concretadas por los gobiernos. Yo creo que la gran tarea sigue estando en las organizaciones de la sociedad civil para lograr movilizar a sus pueblos, que son los principales perjudicados, sobre todo los países del sur global. Están siendo y van a seguir siendo los principales perjudicados con esta crisis global, que no ha sido generada por estos pueblos, sino por los grandes países industrializados. Movilizarse y cambiar también nuestros propios patrones de consumo. Esto no es simplemente hablarle a otros, que otros tienen que cambiar. Nuestros propios pueblos no pueden pretender repetir los patrones que han imperado en los grandes países industrializados, porque si no, sencillamente el planeta no da abasto para todo eso. Mientras tanto, el aumento de la temperatura de la Tierra continúa. Así es, desgraciadamente estamos llegando a aquellos niveles donde los científicos nos han advertido que se pueden producir cambios que
ya resultan difícilmente reversibles. Es muy triste entrar en esta parte de la conversación, porque acá como que todo el optimismo que podemos tener, particularmente que no hemos trabajado desde los movimientos ecologistas, se nos comienza a desvanecer cuando entendemos que entramos en ciclos que son perversos para la conservación del medio ambiente, porque al aumentar la temperatura van, por ejemplo, derritiéndose los glaciares, derritiéndose el hielo, que es precisamente una de las defensas que tiene el planeta, porque le permite reflejar los rayos solares, rebotarlos hacia el espacio exterior y por lo tanto no absorberlos. Cuando desaparece el hielo producto de este aumento de la temperatura, el planeta comienza a absorber más calor, entonces el ciclo se ve acelerado en forma negativa. Eso es muy preocupante cuando llegamos a niveles de temperaturas como los que estamos alcanzando actualmente, superando el 1,5 grados, que los científicos nos han dicho que es el punto desde el cual se empiezan a producir estos daños irreversibles. Luis Mariano Randón, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Luis Mariano Randón directamente desde Santiago de Chile. Luis Mariano es abogado defensor de derechos ecológicos. Estamos hablando sobre la COP30 en Belém, Brasil. Ya regresamos. Continuamos hablando con Luis Mariano Randón directamente desde Santiago. Luis Mariano, abogado defensor de derechos ecológicos. Estamos hablando sobre la COP30 que se está llevando a cabo en Belém, Brasil. Luis Mariano, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Tratar de avanzar en esta COP. Se logró destrabar una tensión inicial que se había planteado al comienzo de la conferencia. Gracias a la labor de la presidencia brasileña se logró destrabar y se logró fijar la agenda de la conferencia con más precisión y está claro los puntos que se van a tratar, particularmente uno de los puntos que siempre es más complicado, los temas de financiación, ¿no es cierto? Porque en general está establecido el principio de que los grandes países industrializados tienen que contribuir a que los países menos industrializados puedan hacer su transición hacia formas de producción y consumo menos contaminantes, lo que te hablaba hace un momento, pero para eso se necesita también apoyo que significa transferencias tecnológicas y también apoyo financiero directo, de manera de que estos países menos industrializados no repitan el mismo ciclo que los países industrializados. Porque si eso ocurriera, no hay ninguna posibilidad de detener el avance de la temperatura. Entonces, los países industrializados tienen que hacer esta contribución de transferencia tecnológica y financiera, y en eso son permanentemente renuentes. Esperamos que, por lo menos a nivel de agenda, se logró destrabar el punto y esperamos que cuando llegue la discusión a ese aspecto, avance en términos significativos. También el presidente Lula está impulsando la creación de un fondo de defensa de la selva. ¿Qué posibilidades tiene de que eso despegue? Bueno, eso es muy importante. Recordemos que esta conferencia se está desarrollando en Brasil, en Belém, se está desarrollando en la Amazonía. La Amazonía es el pulmón del planeta y es un pulmón que está severamente amenazado. Está severamente amenazado por los grandes incendios que tenemos noticias cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, de estos incendios que desgraciadamente no siempre son fortuitos, no siempre son casuales, sino que tienen que ver con la expansión de la frontera agrícola y ganadera hacia la Amazonía. Si esos intereses económicos prevalecen, es muy difícil salvar la Amazonía, pero
para que no prevalezcan, es necesario que exista financiamiento para apoyar particularmente a los pueblos que ahí habitan, para poder desarrollar formas de vida que les permitan defender su territorio de la expansión agrícola ganadera. Entonces, sí, este fondo que plantea el presidente Lula sería tremendamente importante. Yo creo que no nos cansamos de repetir lo relevante que es la Amazonía para el clima del planeta. Es el pulmón del planeta y tiene que ver en particular con el clima de Latinoamérica. En la medida en que va desapareciendo la vegetación en la Amazonía, se empiezan a reducir ese maravilloso espacio verde que produce la lluvia, ¿no es cierto? Porque la evaporación genera el ciclo del agua ahí mismo en la Amazonía, alimenta los ríos que bañan muchos de los países. En la medida que eso va desapareciendo, hay un grave daño para el planeta, pero también un grave daño para las economías de los países que están ribereños del Amazonas, un daño tremendo. Cuando falta el agua, realmente falta todo. Te comentaba que tuvimos oportunidad en el día de ayer de entrevistar a un defensor del medio ambiente, a un ambientalista, y yo le traía a su atención que en el año pasado 146 ambientalistas en el mundo fueron asesinados, de ellos 120 en nuestra América Latina, y los temas fundamentales, para pintarlos de una pincelada muy gruesa, que defienden son su lucha contra la minería, contra la deforestación, contra la instalación de estos grandes centros y compañías internacionales. En definitiva, ¿cómo ves tú ese obstáculo que tienen esta lucha de, sobre todo los pueblos indígenas, para defender sus territorios, que se enfrentan a esta realidad? Claro, es una lucha tremendamente desigual. Son nuestros pueblos indígenas, los defensores ambientales en general, no solo indígenas, pero con una gran presencia indígena, se encuentran prácticamente indefensos frente a dos cosas, digamos. Uno, el poder de los estados, ¿no es cierto?, que están muchas veces detrás de estas expansiones y de estos grandes proyectos industriales que implican vulnerar la naturaleza, pero también incluso a merced de lo que es el crimen organizado. Muchas de las explotaciones que se están desarrollando en zonas selváticas, en términos no solo de ganadería, sino que también de minería, son ilegales, pero florecen con la aquiescencia o con la pasividad de los estados. Entonces, cuando los defensores ambientales no son víctimas directamente de las represiones estatales, por oponerse a los megaproyectos que cuentan con la bendición de los gobiernos, son víctimas también del crimen organizado. Entonces, la defensa de la naturaleza y la defensa de los derechos humanos es una sola batalla, porque aquellos humanos que precisamente tienen más conciencia de la necesidad de defender su entorno y el entorno de todos, son víctimas de estos intereses mezquinos, de la codicia ilimitada que está dispuesta a cualquier cosa para avanzar y satisfacer su interés económico, su avaricia. ¿Y cómo resumirías tú la realidad del medio ambiente y el cambio climático en tu país, en Chile? Bueno, en Chile hemos tenido algunas batallas importantes, victoriosas. Yo quiero recordar una batalla que dimos ya hace varios años, donde logramos detener la construcción de grandes represas en la Patagonia. Existía un proyecto gigantesco que se llamaba Hidroaicén, que consistía en la construcción de muchas represas, de un sistema de represas en los ríos de la Patagonia del sur de Chile. Logramos detener ese intento y salvar ese tremendo patrimonio de la humanidad también, digamos, que es la Patagonia austral. Pero la presión sobre nuestros territorios sigue vigente, y son intereses que están muchas veces ligados con los intereses políticos. Un gran conflicto que tenemos actualmente es el conflicto sobre el proyecto Minera Dominga, un gran proyecto de explotación
minera en el norte de Chile, en la zona de Coquimbo, que se instala precisamente en un centro de biodiversidad fundamental que existe en esa zona, con especies endémicas, con un riesgo de un verdadero desastre ambiental para toda la flora y la fauna que ahí existe. Pero detrás de ese proyecto minero han estado los grandes intereses económicos ligados a los intereses políticos. El fallecido presidente Sebastián Piñera resultó que tenía intereses en ese proyecto minero y que los traspasaba a otros socios cuando asumía la presidencia, pero con el compromiso, vendía sus derechos con el compromiso de que no se protegiera esa zona. Fue un escándalo. Acá en Chile tuvimos juicio, yo interpuse acciones penales contra el presidente Piñera por esa razón, porque el maridaje entre los negocios y la política en temas que tienen que ver con la devastación ambiental es permanente, ha sido permanente en Chile y ha sido necesaria una acción de las organizaciones de la sociedad civil permanente para tratar de frenar esto. Entonces, en resumen, hemos tenido triunfos gracias a la movilización, a que hemos logrado la movilización de la ciudadanía, pero tenemos tremendas amenazas vigentes. No podemos, desgraciadamente, descansar en eso, tenemos que estar permanentemente alerta. Por último, entonces, Luis Mariano, hay consenso entre los analistas de que en nuestra América Latina los líderes progresistas o de izquierda llegan al gobierno, pero no llegan al poder porque el poder sigue justamente en las manos de estas oligarquías que, por extrapolación a lo que estamos hablando, son las que dirigen lo que pasa también en el tema del medio ambiente. En ese sentido, no importa quién esté a la cabeza de un país con tendencia, por ejemplo, progresista, porque en la construcción de grandes represas, la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera, sigue siendo apoyada y aprobada por estas oligarquías. Así es, los intereses económicos que están detrás de la devastación del medio ambiente de nuestra América Latina y en general en el mundo tienen que ver con grandes negocios que están detrás y son las oligarquías de siempre, las que han ejercido su poder en América Latina más allá del signo de uno u otro gobierno. Ahora, no es indiferente, es decir, con un gobierno progresista podemos tener la esperanza de que al menos la contradicción entre sus dichos y sus hechos los haga frenar un poco el poder de la oligarquía. Se produce al menos alguna confrontación. Cuando directamente son los oligarcas los que ejercen el poder político, bueno, ahí no hay freno alguno, salvo la movilización ciudadana. Yo quiero recordar que este caso que te contaba, por ejemplo, de la defensa de los ríos de la Patagonia, lo logramos gracias a la movilización ciudadana cuando ejercía el poder Sebastián Piñera, el presidente, un multimillonario, representante de la oligarquía chilena. Entonces, no es indiferente. Podemos lograr triunfo contra los representantes directos de la oligarquía cuando gobiernan líderes progresistas. Creo que la contradicción en que ellos entran les hace refrenar un poco su subordinación a estos grandes intereses económicos. Pero sin duda, la batalla es fuerte y es desigual. Luis Mariano Rendón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes.